Ahora, si la masa golpea en este sentido, ustedes ya por ahí se han de imaginar que tiene que cambiar el signo del momento angular antes de que esta masa golpee. Entonces vamos a tener básicamente casi las mismas ecuaciones que teníamos en el ejercicio anterior. Entonces podríamos decir, ¿cuál es el momento angular antes de que la masa golpee? Pues sería el momento de inercia del disco por la rapidez angular del disco. Y aquí voy a colocar el momento angular de la masa. Después miramos el signo. Entonces aquí tenemos la masa de la pelotica que está aquí, el chicle que está acá, la posición que vamos a decir es justo antes, 1 milímetro antes de que golpee el disco. Entonces vamos a asumir que es el mismo r por la rapidez del disco por el seno. ¿De qué ángulo? Pues el ángulo entre el vector posición y el vector velocidad. Recuerden que la magnitud de L, miren que es lo mismo que hemos visto siempre, es la magnitud de R cruz P. P es la masa por la velocidad, entonces me quedaría M R cruz B. Y ya la magnitud sería M, la magnitud del primer vector, por la magnitud del segundo vector, por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. Pero igual que el ejercicio anterior, pues el vector posición sería este señor de aquí y es perpendicular a la velocidad. Entonces seno de 90. Lo mismo que hace un rato. Ahora, la cuestión es, ¿y el signo cómo es? Bueno, si nosotros tenemos en cuenta la regla de la mano derecha, es noten esto de acá. Ya viene la masa, golpea al disco, pero en este sentido. Entonces, si nosotros hacemos girar nuestra mano de esta forma, entonces el pulgar va a apuntar hacia abajo, es decir, hacia las zetas negativas. Luego, tiene que aportar de manera negativa al momento angular del sistema. De nuevo, ¿cómo puedo ver esto sin la regla de la mano derecha? Pues calcule este producto vectorial. Entonces usted dice, mire, el vector posición de nuevo es el radio, pero vamos a decir que él vive en J para simplificar. Y la velocidad como vector sería v, pero va hacia las y, hacia las x positivas. El vector posición vive en las y positivas, ahora el vector velocidad vive en las x positivas, entonces lo coloco acá. Luego el producto vectorial entre estos dos es proporcional a j cruz i, y j cruz i sería menos k. Sería proporcional a menos k. Coloco proporcional porque obviamente es RB, que es acá. Lo que me interesa es la dirección. Entonces aquí va menos, un signo negativo. Listo, aquí ya está. Ahora, ¿cuál es el momento angular después de la colisión? Entonces borramos esto. Les colocamos aquí momento angular después de la colisión. Entonces tenemos el momento de inercia del disco, la velocidad angular del disco, y aquí vamos a suponer nosotros que el disco sigue girando en este sentido. Entonces vamos a colocarle más. Y ahora el momento angular de la partícula. Momento angular de la partícula sería la masa de la partícula, la posición de la partícula, la velocidad de la partícula y de nuevo aquí seno de 90 grados, porque la velocidad lineal de la partícula en todo punto, ya que está pegada al disco, va a ser perpendicular al radio. Seno de 90 es 1 y aquí vamos a colocar v sub f porque es la velocidad final. Y de nuevo, la velocidad final sería igual a la velocidad angular final por el radio. Cuando digo velocidad es entre comillas, ¿no? Estos son la rapidez final y la rapidez lineal final y la rapidez angular final, porque estamos hablando de magnitudes. Momento angular antes de la colisión, antes de que la partícula quede pegada, es igual al momento angular después de que queda pegada. Entonces, como necesitamos calcular omega f, esto yo lo voy a colocar al lado derecho de la ecuación para no pasar después al otro lado y tal, como hacemos siempre. Entonces, al lado izquierdo de la ecuación voy a colocar el momento angular después de la colisión. Y obviamente pues aquí voy a reemplazarle el omega f de una vez para no hacer esto muy largo. Esto va acá y noten que al multiplicar o al reemplazar p sub f sería esto acá, me queda este r de aquí por este r de acá, entonces me queda un r al cuadrado. Entonces aquí voy a tener r cuadrado omega sub f. Y esto tiene que ser igual al momento angular antes, que sería esta parte de aquí. No me llevo el seno de 90 porque seno de 90 es 1. Y aquí ya está. Obviamente factorizamos el omega f. Entonces tengo omega f factor de i más m r al cuadrado igual al lado derecho. Copiar y pegar. Nos queda faltando ya para terminar que esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces tenemos que omega f va a ser igual a por aquí y esto lo pasamos a dividir. Y aquí ya está. Y ya lo que nos quedaría sería encerrar y ya queda la rapidez angular. Ahora de nuevo, bueno,
Y esto comparado con el caso en el que la masa golpeaba en este sentido, ¿cambia mucho o no? Entonces noten que cuando la masa viene en este sentido, acá, el ejercicio tenía un más aquí, tenía un signo más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en este caso, en el que, voy a borrar esto, en el que la masa golpea en este sentido, hace que el momento angular se vea afectado de tal manera que la rapidez angular va a disminuir. Aquí sí, efectivamente disminuye la rapidez angular. Tiene que, porque noten este signo que está acá. Entonces, a la rapidez angular y le voy a restar un término de acá que tiene que ver con la velocidad. Entonces, si el objeto es masivo y viene con mucha velocidad y golpea, puede darse el caso en el que el disco disminuya muchísimo la rapidez angular que llevaba. De su rapidez angular al final, pues se va a ver notoriamente afectada de tal manera que disminuye mucho. Entonces, este es el otro caso en el que nosotros ya trabajamos con esta masa de nuevo, pero cambiando el sentido en el cual esa masa golpea